voy a trabajar una película en psicoanálisis aplicado que es El hijo de Saúl. Y si hay algo interesante en la película El hijo de Saúl es la banda sonora, tal vez de las mejores bandas sonoras en los Óscares que se ha presentado y en el Festival de Cannes también. Desfavorablemente, pues van a poder ver imágenes, son fragmentos, pero la música da un impacto muy grande. Yo con algunas personas que trabajan en cine, amigos nuestros que hemos discutido esta película, pues era fundamental poner la música, la banda, pero bueno, no la vamos a tener en este momento. Y el sonido de las lenguas, porque esto es en el campo de concentración de Auschwitz, 1944, la primavera, y ustedes encuentran allí como una torre de Babel, o sea, polaco, gitanos, diferentes lenguas se dan en ese fondo. Algunas personas que conocen polaco dijeron, es que son terribles los gritos en los campos de Auschwitz. Claro, uno siente es una torre de Babel, una cantidad de lenguas que ahí se están dando en el Holocausto en ese momento. Entonces, pongámoslo. Bueno, quiero hacer un reconocimiento a la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, con su presidente, el doctor Padilla, y al doctor Santiago Barrios, jefe del Departamento de Actividades Científicas, porque pues, este desarrollo del psicoanálisis en Cali se debe pues, al compromiso que la sociedad desde hace varios años ha tenido con nosotros y queremos seguirla fortaleciendo en actividades científicas, tanto en Bogotá como en Cali, y por estas vías, por estos medios tecnológicos podamos estar presentes en Bogotá como lo hemos venido haciendo a través de las diferentes actividades, no todas, pero gran parte de ellas. Y quiero también hacer un reconocimiento al doctor Simón Brainsky, que con su libro Psicoanálisis y Cine, el cual nos presentó acá en Cali, nos acercó mucho al psicoanálisis aplicado, precisamente con la película de Kieslowski, la trilogía de los colores. En esa época nosotros tuvimos el seminario con él referente a este abordaje de las artes y donde el psicoanálisis tiene tanta importancia, el psicoanálisis clínico, que lo hemos podido ver, pero también el psicoanálisis aplicado, que desde Freud sus intereses se dieron de que tanto hacia lo social y hacia lo artístico. Entonces yo les voy a leer el trabajo. El interés por realizar este trabajo sobre la película El hijo de Saúl, del director húngaro László Nemes, surgió cuando observé en el teatro cómo los asistentes se iban retirando en la medida que las escenas e imágenes del Holocausto iban apareciendo en el campo de concentración de Auschwitz. En reuniones con amigos interesados en el cine, comentaban que no la habían visto completa, que era muy dura y que sobre el Holocausto se habían hecho muchas películas. Es fácil suponer que el tema estaba agotado. Resultaría incómodo ver más de lo mismo. Me hice la pregunta,
¿Qué sucederá en cada uno de nosotros para que nos conmueva tanto una película y genere ansiedad y distanciamiento? El arte no solo nos muestra lo gratificante, es presencia y testigo de la historia en lo cotidiano y lo colectivo, muchas veces dramático y doloroso. Al respecto, la reacción que produce la película podría explicarse en parte por lo que propone Simón Bratsky en el 2001, en Psicoanálisis, Cine, Pantalla e Ilusiones. Abro comillas. El principio del placer rige la primera infancia de los hombres y de los pueblos. Gobierna al bebé y al niño y, por supuesto, está presente de una manera u otra en individuos y conglomerados. El fin no es necesariamente placentero. Se busca desembarazarse de todo aquello que moleste. Así, lo que plantea la película exacerba justamente eso de lo que queremos huir, el displacer. El director plantea cómo un grupo de prisioneros judíos en el campo de concentración denominado Sonderkommando, guardadores de secretos, son escogidos para tareas como llevar los prisioneros a la cámara de gas, retirar los cuerpos, limpiar las cámaras, incinerarlos y lanzar las cenizas al río. Revisar las ropas de los prisioneros y sustraer los objetos de valor para entregarlos a los nazis. Sin embargo, ellos en forma soterrada tomaban para su grupo algunas pertenencias. Esta función degradante la realizaban con la promesa de poder vivir unos meses más y tal vez con la ilusión de poder en algún momento escapar de su inexorable muerte. Surge la pregunta, ¿qué sucedió con estos personajes para llegar a este nivel de complicidad y sometimiento, de actuación robotizada sin expresión de sentimientos y de cumplimiento de una función operativa sin posibilidad de reacción? En una primera mirada se puede observar que el temor les había inhibido la capacidad de reaccionar ante lo que los nazis consideraban la solución final, entre comillas, el exterminio. No podía quedar ni rastro de una cultura, debía ser eliminada como una plaga. Ante este panorama desolador, ¿qué posibilidades se abrirían? ¿Qué esperanza permitiría salir de la indefensión? La historia transcurre en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. En este lugar encontramos al Sonderkommando Saul Alexander, interpretado por Geza Rorin, de origen húngaro. En el inicio de la película se desempeña cumpliendo sometidamente las funciones que le asignan los nazis hasta que descubre un sobreviviente de la cámara de gas, un niño. Saúl se interesa porque viva y sea atendido por los médicos del lugar, quienes se sorprenden ante el fenómeno científico, entre comillas, y deciden administrarle una dosis letal para luego convertirlo en un cuerpo objeto de investigación, entre comillas, practicándole una necropsia que explique el mencionado fenómeno. Saúl empieza una carrera contra el tiempo y el sentido, o mejor sin sentido predominante, le apuesta todo para dar al niño muerto un ritual de entierro digno, al modo como su tradición religiosa lo exige. Este es el giro de la película, el rescate del sentido. El director, a través de Saúl, rescata mediante el ritual fúnebre para el niño un lugar en la historia y con ello para el pueblo judío, para la humanidad misma. Entonces viene un fragmento de la película donde es el giro de la película que ustedes la podrán observar allí. Vorsicht! Wahrscheinlich! Sabieres doch! Arbeit! So! Das ist schön. Welche das schön haben?
Er dat net nog. Drück an die Arbeit! Zabieraj to na górę. Macht schneller rein! Macht schneller rein, Männer! Gut, aufschneiden. Consideraciones teóricas, Freud el antecesor. Intentar pensar Auschwitz supone tratar de entender lo más oscuro del ser humano. Haremos el intento. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud, 1921, plantea cómo las masas son llevadas por un líder carismático, un padre que representa la horda primitiva, al cual se le debe la obediencia y sometimiento por el temor al castigo y al abandono. Las masas pierden la capacidad crítica de pensamiento, son llevadas por fanatismos ideológicos y religiosos, como lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial y todos los genocidios en la historia de la humanidad en nombre de Dios y de la patria. Las experiencias vividas por Freud después de la Primera Guerra Mundial le llevó a escribir en Más allá del principio de placer, 1920, sobre la destructividad como elemento constitutivo del ser humano. Vislumbraba un panorama poco alentador del futuro de la humanidad, donde los intereses más primitivos y arcaicos predominarían, de no ser por el rescate del humano en la cultura y el arte, facilitando a través de la sublimación un recurso para elevar a los intereses más altos del ser humano, es decir, la eterna lucha entre Eros frente a Thanatos. Freud, en su respuesta a Einstein en El porqué de la guerra, 1932, reflexiona sobre cómo los intereses más elevados de la sociedad, representados en la civilización, llevaron a ser reglamentados por las leyes y el derecho, que permiten dirimir los conflictos en forma pacífica y concertada. Sin embargo, el poder y la violencia desconocen la institución y someten a los más débiles por la fuerza de las armas para eliminar al adversario por motivos de raza, creencia, económicos y apoderarse de su territorio. Ya Freud nos había anunciado este oscuro lado de la humanidad. Con base a su obra, Green propone una serie de nociones que nos permitan acercarnos a esta expresión del mal con la que Laszlo nos conecta. Narcisismo de vida y muerte. Green, a partir de la teoría de las pulsiones de vida y muerte y del narcisismo planteado por Freud, postula la idea del narcisismo negativo como una expresión de la pulsión tanática. Propone la noción de función objetalizante y función desobjetalizante como elementos fundamentales en el proceso de estructuración del aparato psíquico. Mediante ellos se efectúan los procesos de investimiento y desinvestimiento, ligazón, desligazón, con lo que las cosas alcanzan el rango de objetos. Green sigue a Bion en su noción de función alfa, que consiste en la transformación del material bruto de los sentidos en productos psíquicos. La función objetalizante debe distinguirse de la relación de objeto. Esta se limita a los vínculos que implican al objeto como tal. Aquella es una función de las pulsiones que consiste no solo en ligarse a los objetos, sino también en crearlos, es decir, en hallarlos. Son como la bisagra que articula en el sujeto los vínculos entre su afuera y su adentro. El narcisismo positivo, expresión de la pulsión de vida, es creador de objetos. Su tendencia fundamental es a investir, esto es, a ligar. Predomina la función objetalizante creadora. Realiza movimientos de ligazón, pero siempre puesta al servicio de la vida. El narcisismo negativo, como aspiración al cero absoluto, es el primado de la función desobjetalizante,
destructora, actúa como desligazón, impide la función objetalizante y ataca a la relación de objeto, al yo y al investimiento mismo. Está sustentada por la pulsión de muerte. Cuanto más ausente está la represión, más se implementarán otros mecanismos primarios que la desligazón tiende a imponer. Sobre la simbolización. Green la concibe como un proceso complejo y heterogéneo que articula diversas formas de trabajo representativo, el investimiento y el desinvestimiento de objetos, en un trabajo de elaboración de sentido a partir de conflictivas establecidas por la tensión dinámica. Green, 1996. Así, la simbolización es el estudio de la función objetalizante mediante el investimiento. La construcción de un objeto en el psiquismo supone la construcción de un sentido, de un significado, es transformar la pulsión en representación y el algo representable es el objeto. Entonces podemos entender la simbolización como un gesto de representación y ello solo es posible porque se ha efectuado la objetalización, se ha erigido a otro como un objeto, una construcción significante que se intrinca en el propio proceso de subjetivación. La simbolización y la representación constituyen la columna vertebral de la subjetivación y la identificación. Es a partir de aquí que se articula al individuo en el registro de la humanidad. Lo hace sujeto en la tensión entre singularidad y la universalidad, el sí mismo y el otro. Le asigna un nombre, un lugar en el orden generacional y en el orden cultural. Saúl o el rescate de lo simbólico. Si miramos lo descrito por el director de la película, más allá de la violencia y el odio en los campos de concentración, se dio algo más grave, la desobjetivación de los prisioneros al quitarles el nombre, romper todo tipo de vínculos, desinvestirlos de su condición de seres humanos, convertirlos en cosas, en materia prima industrial. Laszlo recrea desde el arte lo más degradante del ser humano. Lo que hacen los nazis es un proceso radical de desobjetivación de unos seres humanos culturalmente simbolizados a través de lo judío. Se los despoja de su calidad de objetos y se les reduce a cosas. Los Sonderkommandos son víctimas de la función desobjetalizante desde la que opera el psiquismo nazi, pero también reproducen dicha función en su relación con otros judíos, quizás como una consecuencia del estado de terror extremo de indefensión al que queda sometido el sujeto. Miriam Grimben, en el 2010, en las jornadas psicoanalíticas en Bogotá, en su trabajo Huellas de lo traumático y sus efectos en la subjetividad, Auschwitz, dice: ¿por qué lo que apareció allí no fue la violencia, abro comillas, fue el mal radical que está vinculado con un más allá, entre comillas, al que podríamos pensar como una desinvestidura de la relación con el objeto? Deja de haber de objeto bueno, malo, amor, odio. Aquí sucede la experiencia de terror que es el colapso yoico cuando el otro desaparece. Se desinviste al objeto y aparece la indiferencia. El otro es transformado en objeto inanimado. Los victimarios actúan sin sentimientos. Están manejando cosas, necesitan lograr el mayor nivel de eficiencia y eficacia productiva, o sea, eliminar un mayor número de judíos en el mejor tiempo con mínimo de recursos. Por ello, al sobrevivir el niño no lleva a la consideración, sino al desconcierto de los verdugos. A la pregunta por, entre comillas, lo científico, es decir, encontrar lo singular que ha de ser sometido a lo general. De ahí la necesidad de la autopsia. Gran diferencia cuando la ciencia está al servicio de la vida. Entonces se busca explicar las causas como evidencia para precisar un diagnóstico y buscar la cura o la prevención de nuevas enfermedades. Concepto científico. Lo otro es ¿qué pasó que ese niño no murió? Ese es el problema, están fallando. Estamos en un momento, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, se ha dado, ya lo había mencionado, lo que se determina la solución final
y había que matar más judíos. Algunos en la misma película y los que conocen la historia mirarán que tuvieron que utilizar ya fusilarlos, no querían gastar balas, pero no estaba siendo ineficiente los gases que estaban utilizando. Por eso el sobrevivir del niño al personaje protagonista le hace cambiar, lo hace reaccionar, porque él era un robot, él hacía lo que hacían los Sonderkommandos, pero en ese momento él como que empieza a movilizarse interiormente la parte inconsciente y la solidaridad con sus tradiciones y con su pueblo. Simbolización y ritual. ¿Cómo logra Saúl, ahí está precisamente, reaccionar ante la indiferencia? Siendo un personaje de ficción, nos lleva a la reflexión sobre cómo al sobrevivir el niño movilizó inconscientemente su interior y ello cambia su actitud. Quiere reconstruir un mundo perdido y borrado por el totalitarismo, rescatar el sentido humano, mientras los otros Sonderkommando, siguiendo órdenes de los nazis, buscan entre las pertenencias de los hombres, mujeres y niños judíos asesinados en las cámaras objetos de valor, joyas, dinero. Él se diferencia buscando documentos de identidad. Esta es una imagen muy interesante dentro de la película que más adelante la verán. Busca el nombre de las víctimas, hasta ese momento anónimas. Busca ferozmente el representante de la civilización en realizar el ritual fúnebre, sustraer de la cosificación un cuerpo para darle un lugar histórico, social y cultural. Saúl está haciendo un rescate del orden simbólico, reescribir y reescribirse en el registro de la humanidad, en la historia de una cultura a que pertenece. Quiere encontrar un nombre, un registro de ciudadanía, un rabino que permite una sepultura de acuerdo a los ritos judíos. Fragmento. Schneller! Wieso fertig? Warte. Gold, Edelsteine, Wertgegenstände. Alles hier rein. Na los, 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 los! Bewegung! Schweinehund. Los, schneller! Ihr blöden Hunde! Geld, Münzen, Papier. Observen que ahí Saúl, aunque la orden de ellos es buscar cosas brillantes. La traducción de la película, busquen lo brilloso, o las joyas. Él no está buscando lo brilloso, él está buscando es quiénes eran esos seres que murieron. Esa observación la pude hacer en la película y me llamó tanto la atención. Creo que alcanza a mirarse allí. Estos Sonderkommando le tenían que entregar eso a los nazis, pero ellos sacaban parte también porque se estaba planeando una rebelión. O sea, él está rescatando lo simbólico y el otro grupo está buscando cómo, ellos van a morir también, ellos les dan unos meses para poder hacer ese oficio y les dan unos meses. Él busca los papeles ahí, las identidades de las víctimas. Y miren el Sonderkommando común y corriente. Él está cumpliendo órdenes y lo único que va a hacer es quemar todos esos documentos. Mientras Saúl está tratando de saber quiénes son, la identidad y rescatando lo simbólico y su tradición, el otro está haciendo lo que le mandan sus jefes. Entonces ahí no hay pensamiento, ahí es un hombre sometidos. Mal moral y simbolización. ¿Cuál? No, ese no lo voy a leer. Sí. Sí, una persona. Ante la pérdida de la identidad debido al sometimiento es necesario darles un lugar a las víctimas para que no sean seres anónimos, el rescate de la subjetividad y con ello la recuperación del sentido. La incesante búsqueda del rabino, el reencuentro con sus creencias, podríamos decir en forma casi, entre comillas, delirante, es un intento de reconstituirse como sujeto ante una realidad adversa que lo invisibiliza. Es un intento de rescatarse de un delirio aniquilador y colectivo, como un paradójico delirio individual para defenderse del delirio colectivo de superioridad de una raza en el que se desconoce los desarrollos de otra cultura con sus diferentes y aportes de la humanidad. Me inquietó mucho la crítica que en Colombia se hizo, muy buenos comentaristas de cine, y por eso escribí este trabajo, era que ellos veían Saúl delirante,
psicótico. Gente muy buena, muy buenos críticos de cine, pero a mí me llamaba la atención que había un delirio más grande, que era el delirio de los nazis, el delirio, que había aquí un delirio dentro de otro delirio, pero ellos solamente veían los críticos de cine que está loco Saúl. Entonces, eso era interesante. Mal, moral y simbolización. Ahora bien, lo que se pone en evidencia es el trasfondo ético del accionar humano. Por eso Auschwitz es considerado, frente a otros hechos históricos, la expresión del mal moral. Green, citado por Mogilevsky, nos ofrece elementos para pensar el fenómeno. Entre comillas, el primer origen del mal moral es el fruto de una desmentida. Todo mal está en el otro, por lo tanto, si elimino al otro responsable del mal, elimino el mal, que ayer se comentaba, Clara lo comentaba en su conferencia, si elimino al otro, elimino el mal. Esta posición paranoica descansa en una idealización de sí. El mal es en consecuencia un factor de mantenimiento de la cohesión narcisística. De otro lado, el mal es sin por qué, porque la razón de ser consiste en proclamar que todo lo que carece de sentido no obedece a orden alguno, no persigue ningún fin. Esto es, depende solo del poder que se pueda ejercer para imponer su voluntad a los objetos de sus apetitos. No dice de sus deseos, porque el término sería demasiado civilizado. El mal es sin por qué, porque no existe un por qué. Ya estoy terminando. Estas reflexiones sobre la película me llevan a pensar que esta experiencia del Holocausto no se puede olvidar y banalizar o convertirla en una saga del cine. Yo, algunas entrevistas de este director me llamaron la atención porque sus abuelos murieron en esos campos de concentración, y esta también es una elaboración del director de Laszlo Nemes de lo que fue la vivencia, o sea, recoger la historia de esa época. Y cuando yo digo no banalizar, porque en el principio de la exposición yo les decía que, bueno, del Holocausto se ha hecho una industria del cine, pero ¿qué diferencia había con esto? Los grandes críticos de cine en Europa consideran que es de las mejores películas que se han hecho sobre el tema del Holocausto, de las más profundas, y por eso quise compartirla con ustedes. Es necesario aprender de la experiencia más en la actualidad. El fenómeno se ha ido repitiendo en la historia con líderes e ideologías que tratan de borrar las diferencias de culturas. Las guerras se incrementan creando un futuro incierto para la humanidad, y Freud ya lo visualizaba hace mucho tiempo. La falta de cultura, la ignorancia, la manipulación de los medios van creando masas que son llevadas a su destrucción por su pasividad y falta de criterio. Freud en su pensamiento lo advirtió en Psicología de las masas, en él leyó de los riesgos que se corren si la subjetividad es arrasada. En este orden de ideas, no se puede perder de vista que el holocausto del pueblo judío consolidó el fracaso de la racionalidad moderna, entre comillas, el asesinato en masa de la comunidad judía europea perpetrado por los nazis no fue hecho un logro tecnológico de la sociedad industrial, sino un logro organizativo de la sociedad burocrática. Gunther Anders planteaba que el problema de nuestro tiempo consiste en la discrepancia entre el enorme poder tecnológico que desplegamos y las capacidades limitadas que tenemos para comprender y controlar los efectos de ese poder. Nuestra conciencia se ha quedado desfasada con respecto a lo que podemos provocar en el mundo. Esto es lo que llama Anders el desfase prometeico. El representar permanece detrás de hacer. Podemos bombardear a cientos de miles, pero no podemos llorarlos ni arrepentirnos. De nuevo, es un problema de representación del que el psicoanálisis puede dar cuenta teóricamente, como lo hemos visto, y del que ya nos prevenía Freud, entre comillas. Nuestra época merece un particular interés. Saber si el desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida dominar las perturbaciones de la convivencia que provienen de la humana pulsión de agresión y de autodestrucción. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el desarrollo de la especie humana. Ellos bien lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea de su infelicidad y de su angustia. Gracias. ¿Puedo tomar mi celular para no me dé tiempo?
Bueno, disponemos de 15 minutos para hacer la discusión. Muchas que seamos muy puntuales en este tema, porque vienen 2 conferencias más y realmente ya estamos muy pasados de tiempo. Entonces, arranquemos. Muchas gracias, me pareció muy interesante la presentación. Especialmente esta necesidad no vi la película originalmente, entonces no la puedo visualizar, pero me llama la atención que la condición que él encuentra de poder darle algún sentido a esa experiencia es tratar de buscar la identidad, ¿verdad?, de aquellos que están ahí. Y me llama la atención que los comentaristas han dicho que es un personaje psicótico, ¿no? Yo quisiera que nos ampliaras en qué sentido lo plantea, porque me parece que eso es Sí. más o menos Sí, por eso yo pienso que el psicoanálisis le puede dar una luz, o sea, cuando estamos trabajando en el cine, pues tenemos un grupo de cine, tenemos con gente de Univalle que nos ha ayudado mucho a trabajar, entonces poder articular un grupo de gente vinculada al cine con el psicoanálisis nos permite dar esa posibilidad. Yo siempre he creído en lo interdisciplinario. Yo creo que los críticos de cine, que son extraordinarios los que tenemos en Colombia, pero no tienen esa visión que los psicoanalistas tenemos. O sea, así como Freud, la visualización sobre lo que eran las masas y los peligros de las masas, ahí pues con Freud tuve mi contradicción que la discutí con algunos colegas, es porque Freud habla de las masas artificiales y habla de la religión y el ejército, pero entraba yo en un poquito en contradicción también de decir, aquí el rescate es del rito religioso, o sea, lo que en alguna forma puede ser alienación, en algunas perspectivas puede rescate de una cultura. Entonces eso es lo que en un momento dado que yo decía, pero ¿cómo así hablar de que? Pero eso es el planteamiento que Laszlo Nemes nos hace en su película, entre otras, y comentario pues, Laszlo Nemes es un hombre de 38 años, es primera película, o sea que es sorprendente que un joven sea de los más grandes directores de cine que tenemos contemporáneos, que es cine independiente, que no es un cine comercial como el de Hollywood, y que gane el premio de Hollywood. Pero entonces lo que quiero decir es el rescate de lo simbólico a través del rito religioso, y ojalá vean la película, cómo es incesante la búsqueda del rabino. Yo creo que los críticos de cine pues pueden hablar de lo técnico, yo no me detuve en lo técnico porque esta es una película hecha en una cámara de 4x3 que se pone sobre el rostro, es siempre sobre el rostro, todas las figuras del fondo son difuminadas, o sea, todo está centrado en el sujeto para como mostrar su mundo interior y todas sus vicisitudes que este hombre está sufriendo. O sea que esa es una de las cosas que... Sí, Clara. Muchas gracias por la presentación. Yo Sí. también comparto su interés por el psicoanálisis aplicado y específicamente el del cine. Me parece que la parte psicopática estaría en eso que usted llamaba los comandos. Sommer Commandos. Los Sommer Commandos, que lo vemos en la película, cómo arrastra un cuerpo prácticamente sin saber qué es lo que está arrastrando. Sí, exactamente, sí. Ahí yo ya como lo psicopático y la recuperación de Saúl es a través de recuperar identidades de muchos, Exacto. donde está incluida también la de él. Sí. Él se está recuperando también en esos casos. Sí, correcto. Y puede uno ver el cambio de lo que es los personajes psicopáticos en el comando, a él, ¿no? A través del proceso de sublimación y de reencontrar a sus propios seres, su propia raza, ¿no? Como el cambio se va dando allí de lo que podría ser la psicopatía. Sí, correcto. Sí, ese comentario es válido. Bueno, los Sommer Commandos están sometidos, ¿no? Están aterrorizados. O sea, por eso es que Saúl, si ustedes ven la primera parte de la película, es un robot igual a los otros, obedece órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Y el giro de la película, en eso con los críticos de cine sí pues competente, el giro de la película es allí donde el niño sobrevive y él quiere hacer algo por él. Y la ciencia, y ahí es donde está la crítica también, ¿no? La ciencia
al ser, no sirve para salvar la vida, la ciencia entre comillas, o la medicina, por decir algo, sino que sirve para, bueno, matemos a ese niño porque qué fue lo que falló y hagámosle la autopsia para ver si es que la cantidad de gas no es suficiente, sin ninguna consideración humana ni de sensibilidad frente a esa situación tan dramática que hay. Es una película muy dura, como yo lo mencionaba al principio, mucha gente no... ¿Por qué hice el trabajo? Porque yo estaba viendo la película y yo empecé a ver que la gente se retiraba, y que la gente se retiraba. Entonces, ¿será que es una película mala? ¿Qué tal cosa? Yo la compré porque estaba llena de Sí, ese puesto, sí. Me senté a verla con un amigo. Sí. Estaba padeciendo mientras veía esa película, pero dije, no, hay que verla. Porque ¿Y la vio? ¿en serio? Sí. Gracias a Dios, mi amigo dijo, ya no quiero ver más. Exacto, sí. Esa fue mi inquietud, exactamente. Y cuando la propuse en el grupo de amigos de cine, propuse esa película, todos me dijeron, no, eso no veamos eso es terrible. Entonces, ahí fue donde dije, no, hay que metérsele a lo que le huye, hay que ver qué es lo que hay allí. Me llamó a la investigación. Sí. Doctor Padilla, sí. Bueno, muchas gracias, Víctor. No conocía la película. Sí. Hay que verla y Sí. hay que buscar un momento. Sí, un momento especial. Absolutamente fantástico tu producción y tu análisis. Quería mencionar, me recordó esta película La vida de los otros, no sé si la han visto, también cuando este capitán de la está sigue. Ah, sí. El vínculo de esta pareja amorosa se empieza a transformar. Me recordó eso. Sí, muy buena. La humanización, sí. Una de las formas en que se puede entender el holocausto, me gusta mucho leer como porque si uno parte es que hay un instinto de muerte que hace eclosión periódicamente en la humanidad, pues no es mucho lo que nos ayuda. Si lo hablamos en términos de que es la reacción a una herida narcisista, la herida de la Primera Guerra, en que hay una sensación de humillación que ha de ser compensada, que aparece un líder patológico, exacto, paranoico, que dice yo les voy a recuperar su sensación de autoestima. Entonces es frente a una herida narcisista. Me parece interesante en el sentido de que en cuanto como seres humanos menos heridas narcisistas de humillación generemos, menos desinvestidura y fenómenos de estos patológicos podrán haber. A mí me parece supremamente interesante y lo iba recomendando un artículo de Christopher Wallace que se llama El Estado Mental Fascista. Ah, sí. Lo hemos revisado acá, sí. A mí me llama mucho la atención ese por qué. Porque lo valioso del artículo es que dice cómo se va generando la desinvestidura. Exacto, desinvestidura. Recuerdo que él decía la caricaturización, cuando se empieza a caricaturizar a un otro, exacto. se descontextualiza lo que se dice, se excluye, se omite. Lo que decía ayer es, hay difamación a través del chisme, cuando se le pone un apodo. Entonces vamos a hacer una operación quirúrgica, entonces ya no es un ser humano que voy a matarse, vamos a hacer una operación quirúrgica para acabar con el mal. Cuando se agrupa el individuo, sean los judíos, sean los vietnamitas, sean los cristianos, se ponen en un grupo. ¿Okay? Entonces eso va favoreciendo. O sea, la idea interesante ahora es que dice, eso es propio de cualquier fenómeno político. Sí. Los políticos usan eso, pero cuando uno empieza a ver que eso escala, tiene que denunciarlo y tiene que ponerse alerta porque el paso siguiente es el surgimiento de estos estados de desinvestidura fabulosos. Lo que le aterra a uno es que ven la humanidad y ven esta como va surgiendo por todas partes, en diferentes terrenos y en diferentes territorios, este tipo de situaciones no pasa nada. Exacto. Cuando deberíamos estar denunciando y terriblemente estado bloqueado, porque esa es la forma como se va generando, cómo se va desinvistiendo y ese otro va perdiendo su noción de sujeto y de ser humano. Pero muchas gracias. Sí, un momentico. Es interesante tener en cuenta, ventajosamente los artistas nos ayudan tanto a mirar las dos películas que se presentaron en competencia para el mejor premio de película extranjera son de la misma característica en dos latitudes. El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra es sobre el genocidio de los indígenas en América. Yo estaba haciéndole fuerza, obviamente, a un colombiano, desde todo el punto de vista, y el otro hijo de Saúl. Los comentarios de gente decían, pero ¿cómo no va a ganar el hijo de Saúl si Hollywood está dominado por los judíos?
Y esos son los que tienen el poder del cine en el mundo. Pero ya después, saliendo un poquito de todas esas apreciaciones inmediatas, me puse a ver que esta película, sin demeritar El abrazo de la serpiente, es una película de un extraordinario valor. Exactamente, sí. Gracias, Víctor. Sí. Me parece muy lindo tu trabajo. Yo también tengo un aprecio especial por los trabajos de análisis aplicado. Sí, sí. Sí, yo sé, yo te he leído mucho. Y además me encanta tu enfoque desde el punto de vista de la reparación, de la simbolización, Sí, sí. de la sublimación. En ese sentido, pues, sí tiene razón de ser que se hagan muchas películas sobre el holocausto. Sí. Hay que hablar, hay que simbolizar, porque como decíamos con Juan Rafael, vivir es inherentemente traumático. Sí, 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 claro. Las relaciones objetales son una reacción al trauma que implica vivir. Vivir y trauma son sinónimos. De modo que la única salida es vía simbolización y estos elementos. La película es brutal. Pero es una película de final feliz. Triunfa él, Saúl sobrevive. O sea, a través de la simbolización, de la reparación, de la construcción de relaciones objetales, sí se puede. Sí, sí, sí. Pero hay que sufrir, Sí. hay que elaborar tu trabajo. Sí, sí. Sí, Eduardo. Yo conocía el trabajo de Víctor y lo habíamos conversado anteriormente. Y en esto en la película quiero destacar, y en el nazismo quiero rescatar la cuestión de los no testigos. Crímenes sin testigos. Porque la eliminación de todas estas gentes, aún de los judíos colaboracionistas dentro de los campos de ¿Cuánto concentración, llama? eran eliminados. ¿De más? ¿Para qué? Para que no Ah, sí, fueran bueno. testigos. Sin embargo, y miren, lo que estamos discutiendo es que el holocausto continúa Sí. trayendo cada vez más testigos dentro de la misma vivencia que se tiene. Y lo que decía Juan Rafael, ¿Quién? ¿De Modena? ahora no solo Sí. vemos Pero es que para yo irme esto para allá de un la ratito. corrupción Es que final, yo ni sé, ya ni sino volví allá. que hay un texto de Zizek, un filósofo de los grandes pensadores actuales. Me pone muy en Europa, moderado, que se para yo llama asomarme La para allá que Nueva me dan la Lucha de cara. Clases, ¿Ah? y que plantea que ahora lo que nosotros tenemos que O ponemos es la lucha contra la radicalización del Estado o ponga a Padilla. islámico y todas las Wow. concesiones que están haciendo las organizaciones religiosas para sostener, aumentar y divulgar las nuevas sexualidades. Sí, gracias. Ok, pues está muy bien. La nueva lucha de clases. Sí. Bueno, yo. Es Slavoj Zizek. Es bien interesante porque es que lo que tú estás diciendo, ahora estamos sometidos Claro. a lo mismo, Es lo mismo. pero dentro de otro contexto. De todo contexto, sí, correcto. ¿Y alguna Un aplauso.